Record. Okay, so I will share the screen so we can start with the class. Voy a compartir mi pantalla y daremos inicio a esta nueva lección. Ok, and nosotros ya dominamos lo que era el presente simple, dominamos lo que era el presente continuo o presente progresivo. Entonces el día de hoy vamos a trabajar con el past simple y vamos a trabajar también con el pasado progresivo, con el past progressive. Ok, con el past progressive. Tenemos aquí dos tiempos. Ahora, esto es muy parecido a lo que nosotros vimos anteriormente. ¿Con quién? Con el present simple. Mira, con el present simple y con el present progressive. Present progressive. Ok. ¿Cuál era la diferente o lo similar? Era que el presente simple nosotros lo trabajamos de dos formas. Teníamos que trabajarlo con quién? Con el verbo be y lo trabajamos con todos los verbos del mundo. ¿Ok? Ujú. All the verbs. Eso era lo chévere, all the verbs. Y obviamente aquí el verbo be tenía sus propias reglas. Entonces nosotros ya sabemos que tenía tres formas, que era el am, el is y el are. Para sus formas afirmativas, para la forma negativa era el am not. Tenemos el am not, el is not, el are not. Y para pregunta que se invertía el orden, ¿cierto? Sí. Genial. Y luego para la forma con todos los verbos, nosotros utilizamos reglas para quién, para he, para she y para it. Reglas de la tercera persona que más o menos ya las dominas todas. Y también trabajamos en su forma negativa con quién, con dos auxiliares, con el auxiliar do y con el auxiliar does. Y recordamos que los auxiliares ya no usábamos, no usábamos qué cosa, usábamos Reglas. reglas gramaticales. En negativo era, obviamente, era el don y el doesn't. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí. Ok, vamos a avanzar aquí un poquito más. Ok, y luego de esto nosotros vimos el presente progresivo, en donde el presente progresivo tenía cierto patrón, ¿no? Que era el subject plus el verb be plus el verbo, pero este verbo estaba regido por unas reglas gramaticales, sujeto y su complemento, donde tú lo único que aprendiste fue a dominar lo que eran estas reglas del ing. Ok, que ya lo dominamos. Aquí vamos a poner rules. Y para su forma negativa, lo único que hacía era que a esta misma estructura, I'm sorry, que a esta misma estructura le agregamos qué cosa, Nuts. el not. Y seguí usando las reglas. ¿Te das cuenta? O sea, yo seguí usando las reglas. Y para la pregunta, ¿qué pasaba? Tía. Se invertía el orden. Ya, ahí no perdíamos mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Es que yo voy a hacer lo siguiente. Voy a copiar todo esto. Aquí igualito. Lo duplico. I'm sorry. Vamos a borrar esto de aquí. Hacemos una copia nada más. Y ya lo sabemos. Mira, duplicamos. Me voy para acá. Me voy hacia aquí. Ahora, ya no voy a trabajar con el present simple, sino que voy a trabajar ahora con quién? Con el past simple. Y como puedes observar, es otra copia. ¿Por qué? Porque el past simple de la misma forma se divide en dos. En el past simple con el verbo be y el past simple con quién? Con todos los verbos del mundo. Ahora, ya no voy a trabajar con su forma am, is, are, sino que la forma pasada solamente son dos. Es was y were, que probablemente ya los conozcas. Y para su forma negativa tenemos el was not y el were not. Así de simple. A ver, ¿qué pasó? No se deja borrar. El were not. Ahora, ya lo dominamos, ya sabemos el pasado. ¿Qué pasaría con todos los verbos? Nosotros aquí estamos como que bien aquí dominar las reglas. ¿Te acuerdas que era así algo como que subject plus el verb? I'm sorry. El subject plus el verb. Luego del verbo que tenía yo, tenía el objeto complemento. ¿Vale? Y aquí era donde yo me fijaba si las reglas se usaban para el he, para el she, para el it, ¿vale? Pero en este momento, a este punto, ya no me importa nada de eso. Simplemente aplico rules for the verbs. Aplico las reglas para todos los verbos, ¿ok? Más o menos has revisado de qué consisten las reglas de todos los verbos.
Yo te las Mm, explico. Yo te las explico, si no. Vale. Es tipo una combinación. Quiere decir que este verbo que se encuentra aquí tiene que estar en pasado. Nada más. No me tiene que importar el sujeto. Mira, ¿cuáles son esas reglas? Bueno, las reglas son las siguientes. Me decía la regla número uno, ¿ok? La regla número uno me dice, Carlos, si el sujeto, porque antes teníamos una regla, ¿no? De que si el sujeto, perdón, si el verbo, perdón, si el verbo termina en consonante más la Y, dice que si un verbo termina en consonante más Y, ¿qué pasaba? Yo borro la y le pongo la IES, ¿cierto? Pues en inglés, en el pasado es lo mismo. Si el verbo termina con consonante más Y, borro la Y, ya no le voy a poner IS, sino le voy a poner la D. Te das cuenta que es es una como que una copia. A ver, hagamos aquí. Duplicamos y acá estaba. Aquí, en lo de las reglas. A ver, dame un segundo. Aquí, en lo de las reglas. Aquí estaba la regla número uno. ¿Viste? O sea que ya va a ser IES. Ahí estaba una de las reglas. Y mira, se parece mucho, solamente que cambió la S por la D. ¿Preguntas hasta este momento? No. no, está. Genial, genial. Luego tenemos otra regla y esta regla es una copia de las reglas del ing. Por ejemplo, hay una regla en el ing que me dice, a ver, rules ing. Me dice, oye, Carlos, si el verbo es de una sola sílaba y termina en consonante, vocal consonante, un favor, duplica la última consonante. Ajá, ¿te acuerdas? Como por ejemplo, yo tenía el verbo stop. ¿Cómo sería stop? Le duplico la P, le pongo ing. Stop. ¿Te acuerdas? Duplica la última consonante. Y esta misma regla me la voy a copiar, porque el pasado me va a hacer una copia de las reglas. Mira. La regla número 2 me dice lo siguiente. Oye, Carlos, si el verbo es de una sola consonante, y termina en consonante vocal consonante, voy a duplicar la última consonante. ¿Y qué le agregaba? Yo le agregaba el ing, ¿cierto? Mm, Pues ahora no, ahora le agrego la ed nada más. Así que si es stop, sería stopped. stops. ¿Te acuerdas? Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí. Stop. Genial, genial. Luego también teníamos aquí una regla que decía, oye, antes de que te fijes esto, que sea la regla número 2. ¿Por qué? Porque la regla número uno es que te fijes que have se transforme en has, ¿cierto? Pero, o Mm, sea, el verdadera regla, si nosotros buscamos cuál era la regla, me dice, oye, ¿sabes qué? Fíjate si el verbo es irregular. Esa es la regla. Que me fije si el verbo es irregular, pues te comento lo siguiente. Los verbos, acá tenemos a los verbos. Los verbos se dividen en dos familias. Los verbos se dividen en dos familias. La familia de los regulares y la familia de los irregulares. ¿Ok? Repito, tenemos los verbos se dividen en dos familias, los regulares y los irregulares. Ahora, ¿en qué consiste esto? Los verbos regulares son aquellos que siguen que siguen alguna regla al momento de conjugarse. Son aquellos que siguen alguna regla al momento de conjugarse, pero los irregulares no siguen ninguna regla. Solo debes de memorizar sus
sus diferentes formas. ¿Vale? Repito, dice que los verbos se dividen en dos familias, la familia de los regulares y la familia de los irregulares. Los regulares son aquellos que siguen alguna regla al momento de conjugarse y los irregulares no siguen ninguna regla al conjugarse. Yo te comento que, digámosle que de todos los verbos del mundo mundial, un 20% es irregular. Mucho, me atrevería a decir que solamente un 10% es irregular y un 90% son regulares. ¿Ok? Sí. Normalmente nosotros aprendemos estas reglas para quiénes, para los regulares. ¿Te das cuenta? Ahora, no es que los verbos tengan infinitas formas. Los verbos normalmente tienen, digámosle que cuatro formas, tres formas, ¿no? Tienen su forma bear, tienen una forma que se le llama la forma bear, tienen su forma infinitiva, infinitive, tienen su forma infinitiva, tienen su forma gerundia, como ya los conoces, la forma gerundia. Tienen su forma pasada, tienen su forma pasada y tienen su forma participia. Entonces, aquí está, mira. Dice, estas son todas las formas que un verbo puede tener. La forma ver literalmente es así, como su forma normal. Mucha gente le dice como forma base, le dicen, creo. Ujú. Su forma base, pero su verdadero nombre es bear, que no tiene nada. La forma infinitiva es cuando tú le agregas el tú. O sea, ¿te das cuenta? Sí. Sí. Luego tenemos la forma gerundia. La forma gerundia es cuando tú ya le agregas el ing. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la forma bird lo tienen todos. O sea, no me preocupo si es regular, irregular. La forma infinitiva tampoco me preocupo si es regular, irregular. En la forma gerundia tampoco me preocupo si es regular, irregular. ¿Te das cuenta? ¿En dónde me voy a preocupar si el verbo es regular o irregular? En la forma participia y en la forma pasada. ¿Estamos de acuerdo? Repito, Ok. repito, los verbos se dividen en dos familias, regulares y irregulares. Los regulares son aquellos que siguen reglas al momento de conjugarse. Los irregulares no siguen ninguna regla, así que tienes que memorizártelas. Todos los verbos cuentan con cinco formas, pero a mí no me importa que el verbo sea regular y irregular cuando hablo de la forma base, cuando hablo de la forma infinitiva y cuando hablo de la forma gerundia. A mí me debe de importar la forma o el tipo de verbo cuando estoy hablando del pasado y cuando estoy hablando del participio. Sí. ¿Ok? ¿Hasta ahí vemos bien? Ahora, hay, Sí. hay algo súper interesante, que todos los verbos regulares que se encuentran en pasado son idénticos, son una copia en su forma participia. Le vamos a poner regulares en pasado, son idénticos a los regulares en participio. Es decir, que si tú ahorita te me aprendes los regulares en pasado, literalmente te estás aprendiendo también los regulares en participio, ¿vale? ¿Y cómo haría con los irregulares? Acá está. Irregulares. Irregulares. Los irregulares en el pasado, no todos, son como que la gran mayoría. Son parecidos, pero no son hay algunos que sí son exactamente iguales, pero tenemos que aprendernos igual. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Bien. Esto es lo que aquí se conoce, ¿vale? Esto es lo que se conoce, pero nosotros también tenemos una forma presente, si te das cuenta. Y lo que me dice la regla es que, por ejemplo, todos los verbos en la forma presente tienen dos formas. ¿Por qué dos formas? Porque, por ejemplo, el verbo be bueno, el verbo be tiene tres formas, que sería am, is, are. ¿Te das cuenta? Pero, por ejemplo, todos los verbos tienen dos formas. ¿Por qué dos formas? Porque no ves que, por ejemplo, tengo play, pero también tengo plays. También tengo cook, pero también tendría cooks. ¿Te das cuenta? En el tiempo presente, no me importa si es regular o irregular. ¿Por qué? Porque solamente existe un solo verbo que es irregular. Y ese verbo es el verbo have. El que se transforma, ¿quién se transforma a él? Has. Este es el único verbo irregular. ¿Te diste cuenta que el have no sigue ninguna de las reglas? Simplemente te lo tuviste que memorizar, ¿cierto? Ujú.
Entonces aquí lo que sería lo siguiente es así. Primero fíjate si el verbo es irregular. Ah, me fijo si es irregular. Nos damos cuenta que el único verbo irregular es el have. Entonces, ¿cuál es su forma de have? Has. Esa sería la regla. ¿Te diste cuenta? Ok. ¿Vamos bien? ¿Quieres Sí. que repita? Sí. Sí, estamos bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Que en el pasado tú antes de que empieces todo, te tienes que fijar qué cosa si el verbo es irregular. Ajá, mira. Ahora tú, antes de continuar, ¿qué dice la regla número uno? Oye, fíjate si el verbo es irregular. Ahí está, mira. Número uno, fíjate si el verbo es irregular. Ponte que sí sea. Si lo es, sí, tu respuesta es que sí, te vas a fijar, fíjate en la lista. Y si no, continúas el algoritmo. Te vas a la 2, 3, así. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿qué Ujú. significa que es irregular? ¿Que va a seguir estas reglas? No, No. desafortunadamente vas a tener que aprendértelas nada más, Josué. ¿Vamos bien? Sí. Ahora mi pregunta es, ¿tú conoces esta lista? Mm, sí he tenido, bueno, sí he tenido listas, pero no me han puesto atención. Ok. Ahora, ¿cuáles son esas listas? Por ejemplo, vas a tener que aprenderte que, por ejemplo, el verbo take en su forma pasada, como no sigue reglas, vas a tener que memorizarte que es took. Y en su forma participia sería taken. ¿Te das cuenta? Taken. Entonces, ¿yo cuál necesito? Necesito la de aquí, necesito yo, para trabajar aquí. Entonces, por ejemplo, quiero decir que eh, yo tomé una foto. Mira, quiero decir que yo tomé una foto. Entonces diría, I, I take a photo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que I take a photo está en presente. Yo necesito, ¿qué cosa? Poner el verbo en pasado. Entonces me fijo en la Pasado. número uno. ¿El verbo es irregular? Ah, sí, sí es irregular. Entonces me fijo la regla. La regla me dice que el pasado de take es took. Entonces cambio este take y voy a tener que poner I took a photo. Pero ¿qué pasa si quiero decir, por ejemplo, yo estudié inglés? Yo estudié inglés. Ah, fácil. Voy a tener que poner I study English. I study English. Ah, no, pero eso está en presente. Ahora, me fijo, tengo que poner el verbo en pasado, ¿cierto? Entonces, me fijo, dice, ¿el verbo es irregular? Fíjate en tu lista. No, no es irregular. Quiere decir que si no está en la lista, es regular, ¿cierto? Ujú. Entonces, me fijo la regla. ¿Será la 2? Exactamente. Ya no tengo que poner study, sino que lo borro y voy a tener que poner I studied English. ¿Te das cuenta? ¿Se entiende? Sí. A partir de ahora, tú vas a tener que memorizarte esta lista. Aquí va a haber una lista. Ya que estás aquí, yo te recomiendo que de una vez te aprendas la tercera. Ahora, yo he creado como que una lista súper... ahorita llegamos a la lista, quiero terminar la explicación. Entonces, lo que tienes que hacer ahora es fijarte en la segunda forma, nada más. Ujú. Listo. Ahora, ¿te acuerdas tú que aquí en la forma negativa nosotros usábamos dos auxiliares, que eran cuál? Era el do y Dos. el das. Ah, vale, antes de continuar me estoy olvidando alguna regla más. Por ejemplo, la regla número 4 dice que si el verbo termina en E, obviamente eso simplemente le agregas la D nada más. Y la número 5 me dice que si no es la uno, 2, 3 y 4, si antes le agregaba la S, ahora le agrego la ED. Ahí están las Ujú. reglitas. ¿Vale? Aquí también era así, ¿no? Por ejemplo, aquí también era así. ¿Te fijas si el verbo es irregular? Acá, mira, te fijas si el verbo es irregular. Si es así, te fijarías en la lista. Y si no, continúo las demás reglas, ¿cierto? Mira, vamos a borrar esto. Y si no, continúo con las reglas. ¿Hasta ahí vamos bien? Pero nos damos con Sí. la sorpresa que solamente había un verbo, que era el have, que se cambiaba a has. Era el único. Dos. Entonces, por eso lo agregaba ahí. Era el único, no hay más.
En pasado no. En pasado tienes que aprenderte la lista. ¿Ok? Ahora, aquí en la forma negativa, ¿tú te acuerdas cómo era la forma negativa? Yo tenía que usar el auxiliar do y does, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, yo decía, I do not play soccer. I do not play soccer. Dame un segundo. I do not play soccer. Yo no juego fútbol y si trabajaba con she, por ejemplo, que decía, she does not play soccer. ¿Vamos bien? ¿Mm? Y esto yo lo juntaba y creaba qué cosa. Yo podría crear la contracción que era doesn't, Sí. doesn't, y también creaba la contracción que era el don't. Mi pregunta es, ¿yo tenía que usar reglas cuando trabajaba con she? ¿Sí o no? No, ¿Por qué ella no acá? Si la regla me decía que si es con trabajo con she, tengo que usar reglas. ¿Por qué ella no? porque está el auxiliar. El auxiliar, ¿viste? Entonces es lo mismo. Este va a ser una copia igualito. Vamos a hacer una copia. A ver, vamos a duplicar esto y ya está. Y esto lo vamos a mover aquí. Y ahora déjame decirte que para el pasado, ya no es que vas a trabajar con el do y con el das. Aquí nos ahorramos todo. Todos van a trabajar con el did, mira. Todos trabajan con el did. Entonces solamente tenemos un auxiliar que sería él, que sería el didn't, o su forma normal que sería el did not. Y ya me ahorré todo. Y para negativo, me acuerdo que para negativo nosotros decíamos cosas como que, como do you play soccer? Y yo decía aquí, ¿no? Does, does she play soccer? Y como tú me respondiste, no usaba regla. ¿Por qué? Porque ya tengo al auxiliar. Entonces, obviamente, ¿cómo crees que va a ser aquí en pregunta? Simplemente le cambio por el did. ¿Qué te pareció? ¿Entendible lo que es el pasado? Creo que Sí. la parte más trabajosa sería aprenderse la lista de los verbos irregulares y además de eso, estas cosillas de acá. ¿Qué te pareció? Ahora, yo ¿Qué? como para resumirte el trabajo, lo que he hecho es crear como que unas dos listas, ¿ok? Dame un segundo. Voy a entrar a la plataforma, dame un segundo. Y solamente yo con mi experiencia te digo, solamente apréndete los que están en esa lista. Los demás no lo vas a necesitar porque hay algo que se llama verbos frasales. No sé si has escuchado los verbos frasales. Sí. Entonces, los verbos que vas a necesitar más adelante, los vas a suplir con los verbos frasales. ¿Me dejo entender? Ujú. Entonces, como que no lo necesito tanto. Listo, a ver, dame un segundo que te voy a compartir. Igual eso está en la ruta de aprendizaje, ¿vale? Acá está. Acá te he dejado los pasados, los regulares, como para que tú también practiques. ¿Ok? A ver, vamos a practicar este. Vamos a practicar un poquito el pasado. A ver, tú me vas a indicar. Arranquemos. Dice, my mom and dad was weird at the cinema yesterday. Where? Where, muy bien. Es como si fuera un are, solamente que está en pasado. My friends and I. Ahora en School negativo. Al yesterday. negativo del where con el not se transforma en weren't. Mira. Entonces, my friend and I Where? were at the school yesterday morning o weren't, porque estaban en el parque. Weren't. Mm. We're at the park. It says, last summer, my grandmother Was. was in the mountains. I in the lake last week. I was. I was in the lake last week. Where? 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 Where were you yesterday? We in the park last Wednesday. Where? They weren't because they went to the supermarket or the mall. All my friends So. Where? were at the zoo a week ago. Yesterday, my dog Wasn't.
wasn't at the park because he was at home. On Friday, Were. they were in the cabin. Yesterday, I was or I wasn't at home. I was. I was at home. And last but not least, Paul. Feel on Sunday. Uh, was. Yeah, Paul was. Okay, we're done. Lo has hecho genial, o sea, está bien fácil. Ahora yo he creado una lista que dice los verbos irregulares. Vamos a abrir la primera listita. Aquí, como puedes observar, yo te he puesto la forma pasada y la forma en participio. Te he puesto en una lista los que sí se parecen. Mira, head, cat, sol, tol, bet, put, cos, felt, found, hat, heard, held. ¿Te das cuenta? Te los he agrupado para cuando tú te los memorices. Primero te vas a memorizar todos los que son iguales. ¿Vamos bien? Sí. Luego, acá está, mira, meant, paid, read, sat, slept, understood, one. Entonces, mira, la primera parte te he colocado los que son idénticos, como para que tú te los memorices más rápido, mira. Obviamente, los que se encuentran aquí, todos son iguales, mira. Aquí los tres, la forma infinitiva, la pasada y la participa son idénticas, mira. Luego aquí cambia una letrita, mira, del feel se pasó, bueno, al felt, pero acá son iguales. Del find se cambió a found. Del have, had. ¿Te das cuenta? Sí. Ya está. Te copié allí, luego acá los agrupé por este patrón, ¿no? Por ejemplo, tengo el break, broke, broken, write, wrote, written, speak, spoken, steal, stole, stolen, rise, rose, risen, arise, arose, arisen, choose, chose, chosen, get, got, gotten, or got. Mira, tenemos aquí dos versiones. También, no sé si ves el patrón, ¿no? Terminan en E y terminan en. Ahí está. Luego te agrupé a los que cambian una letra. Por TT, de TT, de TT, de TT, de TT. Luego el grupo 3 donde está IAU, 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 que es sing, sing, san, rang, rang, sing, sing, sang, swim, swamp. Y luego los que terminan en OUGHT, 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 sección del teach y el catch, que es AUGHT. Y por último, acá tenemos los que son blow, blue, blonde, los que terminan con ON, OWN, OWN, o es sección del draw, que termina con AWN. Y acá tenemos los adicionales, ¿no? Por ejemplo, tenemos el be, que es el was, where, el been, bite, bitten, come, came, con. Mi sugerencia es, yo no te sugiero, perdón, no es que te sugiera que te los aprendas. Yo pienso que es súper necesario que te aprendas todo lo que están aquí. Todos estos verbos que están aquí, la verdad es que todos se usan en la vida diaria. No hay ninguno que no se use, como por ejemplo, si yo te enseño el verbo destornillar, tú a las 500 me usas el verbo destornillar, pero no el verbo oír, el verbo encontrar, el verbo costar, el verbo hacer. Todos estos verbos los vas a usar en tu vida diaria. Entonces yo te sugiero, bueno, más que una sugerencia, con un had better sería, te súper recomiendo de que te lo memorices. ¿Ok? Te voy a mandar el link. Igual tú tienes acceso, se encuentra en el nivel 4. Cuatro. ¿Ok? Ahí te estoy enviando. Aquí está, nivel 4, level 4, aquí está, Simple Pass. Y acá te estoy dejando otra lista también, por si ya tú te lo dominaste, profesor, es que yo ya me lo sé, quiero dame más, profesor. Entonces aquí te estoy dejando su forma pasada, su forma participia y su traducción al español. Ahora, si acá me dices, profe, todos se usan, te diría que casi un 90% sí. ¿Ok? Por ejemplo, el aquí went, no tanto. El whip, no tanto. Undergo, solamente lo utilizan, por ejemplo, en el hospital. Que no es que sea a sufrir, es como que someterte. Yo me someto a una cirugía, por ejemplo. Ah, ok. Pero sí, es importante que conozcamos una gran variedad de verbos para tener, no sé, un amplio acervo de palabras y poder expresar un poco mejor. Te he dejado estas dos listas. Cuéntame, ¿cómo ya las has visto antes? ¿Ya has visto antes esta lista? ¿Sí? Sí, antes sí, pero sí no le he puesto tanta atención. Tanta atención. Vale, entonces lo que vamos a hacer ahorita es
Yo necesito que, bueno, esto de aquí no sé si lo vas a imprimir o lo vas a tener, pero sí o sí necesitas dominarlo para continuar con las lecciones. ¿Para qué? Porque esto me va a servir para la forma afirmativa, no sé si te das cuenta, para la forma afirmativa. Entonces lo que vamos a hacer es que por medio de la práctica vamos a ir repitiendo esto y luego te voy a explicar los usos, en qué momento utilizó el pasado simple. Y contigo vamos a avanzar un poquito más rápido, o sea, hasta aquí se entiende lo que tengo que hacer, ¿cierto? Bien. Sí, Ahora aquí es súper sencillo. El past ya no va a ser presente progresivo, sino va a ser past progressive. ¿Cuál es lo interesante del past progressive? ¿Te das cuenta que es igualito al presente progresivo? Solamente que mi verbo be tiene que estar en pasado. y sigo utilizando las reglas del ing. Eso es todo. Por ejemplo, si antes tú me decías I am playing soccer, lo que me dirás ahora es I was playing soccer. Igualita va a ser con el where, se cambia el orden y se pone en negativo. ¿Se entendió? Entonces, mira, tú ahorita ya me conoces cuatro matices. Lo que quiero hacer ahora es practicar, ¿vale? Vamos a practicar. Vamos a compartir pantallita. Quiero ver cómo te va. Listo. Vamos a practicar con, ok, simple past regular. Vamos a practicar la forma regular. A ver si te acuerdas. Voy a mandarte el archivo más bien para que lo tengas a la mano y te puedas guiar. Past simple, descargas. Allí te envío tu archivo. Ahí te mandé el resumen. ¿Vale? Perfecto. Tun, tun, tun. Ok. Continuemos. 3, 2, 1, start. Cry. Con D, con ED, con IED, or double consonant ED. Cried con, Cried. con IED. ed, id. IED. Look. Look, ed, look ED. it, Muy ed, bien. ed, Talk. ed, ED in exactly. Skip. doble consonant, Double consonant. Jump. double consonant. Double consonant incorrect. Ah, sí, es ed. ED. Try, Try. try, try. ed, IED. Stop. double consonant. Double consonant. Play. Play, ed, play, ED. Invite. invite. Ed, La D. Ahora, ¿qué es invites. lo que pasa? ¿Te has dado cuenta que play también termina en consonante, vocal, consonante? Ujú. Es que me arrastra las reglas del progresivo. ¿Te acuerdas que el progresivo me decía si es de una sola sílaba y es consonante, vocal, consonante, se le duplicaba? Pero no cumplía con la Y, con la W y con la X. Porque, por ejemplo, fix termina en consonante, vocal, consonante. No, no vayas a pensar que va a ser fixing. No, no, no cumple cuando es con X, W y Y. Así que ya hay que tenerlo eso bien en claro. No lo puse, pero o sea, se repite la sección también. Carry, Your, id. I, ed, drop, Drop, ed, con, double, double con consonant, because it's consonant, close, vowel, consonant, dropped. drop, Close, close, con ed. ed, Okay. no, just con D nada más, just con D, porque termina Ah, con D. sí, sí. Shop, 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 y doble consonant. double Shop, consonant, study, started, con id. I, ed, dance, Dance, d. a D, and Light, like check the answers. drop, drop, drop.
Perfect. Todo está genial. Ahora vamos con los complete regular verbs. A ver, te voy a mandar a ti ahora el enlace para que tú compartas. Ah, no, aquí lo tenemos. A ver, por contexto, ¿qué diría? They baked chess, they played or they listened. They played. They played. Next, the boy Painted. painted. The student Student. Opened. 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 I Cleaned. cleaned. The man Closed. closed. Peter Peter. Particip. participated. Participated. My best friend My best friend. Invited. invited me to. Invited The me to. little kid Kid. Asked. asked. I I helped. helped. My math homework last night. Finished. I finished my math homework. Bien, lo estás haciendo súper, 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 súper. Ahora vamos con los irregulares, a ver cómo te va. Vamos a ir chequeando la pronunciación. Más que todo, yo sé que recién vas a tener que aprender texto, pero quiero ver la pronunciación. Ahorita vamos a tener un taller de pronunciación también para que todo lo tengas mapeado. Ok. ¿Cuál sería el pasado de eat? Ate. Ate. Buena pronunciación. Ate. Ate. Siguiente. What is the past form of drink? Drunk. En lugar de una A, dilo como si fuera una E. Drink. Drank. Buena. Drink. Next. The comb Came. came. Great. Came. They find. Found. 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 They begin. Began. Creo que es Began. 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 Begin. Began. Begin. Began. Nice. They can. Cool. Could. Could. They drive. Drove. Drove. Great. Drove. 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 They go. Went. Went. Where is it? Went. The tail. Told. 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 The sail. Sold. Sold. Nice. The sail sold. The choose. Chose. Chose. Choose. Chose. Choose. Choose. Chose. Chose. Choose. Chose. Chosen. Choose. Chosen. The buy. Bought. Mm, Bought. out. Bought. Out. The catch. Catch. Caught. 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 El otro era bought. It is caught. The Caught. break. Broke. Broke. The do. Did. Did. The be. Was. Were. The we was where. The be was where. The build. Well. Built. Built. Build. Build. The bring. Brought. Brought. The give. Gave. Gave. Y por último, the take, la respuesta es
tuk, 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 tuk. Y ya, listo, lo tenemos mapeado. Ok, ya creo que ya tú podrías también ir repasando para ir ganando tiempito. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Todo bien, ¿verdad? Muy bien. Ok, ahora lo que me quiero enfocar es en la pronunciación, ¿vale? Y vamos a matar dos pájaros de un tiro. Vamos a aprender a pronunciar las EDs, pero también vamos a aprender a pronunciar las ES en el presente simple. ¿Te acuerdas que se le agregaba la S? Se le agregaba la IES y se le agregaba la ES. Entonces vamos a aprender a pronunciar estas S. ¿Estamos de acuerdo? Genial. Ujú. Para yo poder empezar a pronunciar eso, ¿o ya lo expliqué antes? No. No, perfecto. Para yo poder aprender a pronunciar en presente simple, en plural o en el pasado simple con los regulares, yo necesito conocer dos cosas. Primero, mi meta es identificar que un sonido sea voice o que un sonido sea voice. O sea, yo necesito que tú me identifiques esto primero. ¿Ok? Vamos a identificar a los sonidos. Ahí está, los sonidos. Lo primero que tienes que hacer es identificarlos, si es voice o si es unvoice. Ahora, profe, ¿qué significa que un sonido sea voice? Es que un sonido voice te va a generar vibración en tus cuerdas vocales. ¿Ok? Entonces acá vamos a sentir vibrations. Aquí hay vibraciones. ¿En dónde? En las cuerdas vocales. Pero cuando es unvoice, no hay vibraciones. No hay vibraciones. Hasta ahí, ¿vamos bien? Ok. No vibraciones. Carita alegre, sí hay vibraciones. ¿En dónde? En las cuerdas vocales. Entonces, si tú ahorita te vas a Google y vamos a poner sonidos voice and voice, mira los que nos va a salir. Mira, voice and voice sounds. Nos vamos al apartado de imágenes y vamos a tener que memorizar listas de palabras. A ver, vamos a poner voice and unvoiced sounds. Y vamos a poner aquí un chart. A ver, un chart. Te das cuenta que te van a dar para memorizarte todas estas cosillas, ¿cierto? Mira. Entonces, yo no quiero que tú te lo memorices. Yo no quiero que hagas eso. O sea, hay una forma más fácil. ¿Cuál es la forma más fácil y más simple? O sea, literalmente al inicio vas a tener que agarrar tu mano y ponerlo en tu garganta o aquí en tu cabeza. Y de esa forma vas a saber si el sonido vibra o no vibra. Por ejemplo, yo tengo el sonido SH. ¿Cómo es el sonido? Es ¿vibra o no vibra? ¿Sientes una vibración en tu garganta? No. ¿O es aire nada más que sale de tu boca? Solo aire. Entonces aquí es unvoice. Pero ¿qué pasa si pronuncias la R? ¿Cómo es la R si R? Pero le quito la A y quedaría ¿vibra o no vibra? Sí. Y vibra. Entonces es así de simple. Va a llegar un momento en que vas a ver esto tantas veces que tu cuerpo va a decir, no, no, este vibra, este no vibra, este vibra, este no vibra, por la repetitividad, ¿vale? A ver, vamos a dejar tres sonidos y quiero que me digas cuál de ellos vibra o no vibra. Por ejemplo, tengo el sonido de la T, de la P y de la K. Pregunta, ¿la T vibra o no vibra? Es t, 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 Ts, t. ts. No vibra. No vibra. Muy Ts, bien. ts. La P es p, p. Pa, pa, Compáralo con pa, una R si pa, quieres. pa, Compara la R y luego dices p. pa, ¿Vibra o pa. no vibra? Sí vibra. Pa, Incorrecto. La P no pa, vibra. pa, 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 pa. Es que yo no digo pa, 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 pa. Si digo pa, 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 va a vibrar porque estoy diciendo la A al final. Pero es aire nada más. Ok. La K, ¿vibra o no vibra? Es Ca, ca, no, ca, tampoco digas ca. la A, porque si dices la A, recuerde que si están las cuerdas vocales, quiere decir que aquí están incluidas todas las vowel sounds, todas las vocales. Entonces aquí la K, ¿vibra o no vibra? Es como decir la K con la A, pero nunca digo la A, digo, me quedo en el sonido nomás. ¿Vibra Sí, o no solo vibra? es. No, no vibra.
no vibra. Entonces acá tenemos que estos sonidos no vibran. Vamos con el siguiente. Vamos con el sonido de la S, el sonido de la Z, el sonido de la M, el de la N. A ver, vamos a ir con esos cuatro sonidos. El sonido de la S, ¿vibra o no vibra? ¿Qué es? No, no vibra. No vibra. El sonido de la Z, ¿vibra o no vibra? Es zzz. Z- Sí vibra. Sí vibra, la Z sí vibra. El sonido de la M y de la N. Am, Es am, en. ¿Qué am, opinas? am. S- Sí mm, vibra. Porque al inicio le da un sonido como de la E, ¿sí o no? sí, Entonces te das cuenta que tantas veces vas a revisar esto cuando hables, que vas a saber tú automáticamente cuál sonido vibra y cuál no. ¿Ok? sí, Ahora tú dices, profe, ¿y para qué sirve esto? O sea, la verdad es que no lo veo nada útil. Pues sirve un montón, no. Primero vamos a ver el pasado, pero el presente, ¿ok? Dice lo siguiente, Carlos. Cuando tú veas una S, Josué, si tú ves una S, vas a hacer lo siguiente. Paso número uno. A ver, vamos a ver aquí. Paso número uno. Si termina en E y luego está la S, eso va a tener un sonido del siguiente sonido que ya tú lo conoces, que es así. Una I mayúscula con Z. ¿Te acuerdas qué sonido me generaba este I mayúscula? es vibración No, claro vocal. que sí, pero el sonido de la I, ¿qué sonido es? ¿Cómo es? ¿Cómo se hacía ese sonido de la I mayúscula? ¿Te acuerdas? Lo encontramos en el pronombre it. ¿Cómo era? ¿Qué tengo que hacer? Ah, es, ¿Boca de qué? es ¿Boca boca de I? de E. Digo, ¿Boca de boca de I, I? pero sonido de E. Exacto. ¿Y cómo se pronunciaría si tengo ese sonido con la Z? Sería es, es. Muy Es, bien. Entonces, ¿dónde lo encuentro eso? Por ejemplo, tengo en wash. Cuando tengo wash, le agrego la ES. Entonces, no se dice washes. She washes. No, no es washes. wash, Es washes. washes, Washes. washes, Washes. 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 ¿Te das cuenta? Ok. Lo mismo pasaría, por ejemplo, aquí con naranjas. Tengo naranjas. Ya sabes qué sería. Acá, este de aquí es orange, pero cuando está con la G sería oranges, yes, porque termina con S. Oranges, oranges, oranges. Tengo, por ejemplo, aquí fix. Le agrego S, ¿cierto? Porque sea fix. No es fixes no. Es fixes, 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 fixes. Al final tienes que darme esa Fixes, vibración. fixes, ¿Y dónde me doy fixes. cuenta de eso? Ahorita vamos a ver. ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Todo bien? Sí, estamos bien. Entonces, si tú ves que termina con S, ya tú sabes que esto va a tener este sonido. Aquí está. Ahora, primero te fijas eso, si termina con E y luego la S. Luego, quiero que te fijes. Dice así. Si el sonido anterior es voice. Mira, dice si el sonido anterior es voice. Tú ya sabes lo que es voice, quiere decir que vibración, ¿no? Ujú. Quiere decir que esa S se va a pronunciar como si fuera una Z. Repito que si el sonido anterior es voice, esa S se pronuncia como Z. Por ejemplo, quiero decir he read a book. Yo me doy con la sorpresa de que acá tengo que agregarle la S, ¿cierto? Porque estoy trabajando con he. Ahora, me fijo, el sonido no puede ser la uno porque no termina con E, ¿de verdad? Ok. Ya. Pero es la 2. ¿Por qué? Porque antes de la S está un sonido vibrante, mira. Intenta hacer el sonido de la D, mira. D, D, De, D. Va a vibrar. de, Quiere de. decir que esto se pronuncia como una Z. Entonces, ¿cómo lo leerías tú, por favor? Reds.
Reads. pero toda la oración. Ah, perdón. He reads a book. ¿Te das cuenta? He reads a book. He reads a book. He He reads a reads book. a book. He reads a... No es reads a book. No, no es reads a. Es reads a. Reads a. Za. Reads a book. So, he reads a book. Y eso es lo que te da un acento, José. ¿Vamos bien? Ok. Luego de eso, He te reads. tienes que fijar el paso número 3. Ahora no te vas a fijar si es voy. Ahora te dice. Si el sonido es unvoiced. Dice que si el sonido anterior es unvoiced, ya no se pronuncia como Z, sino se pronuncia como lo que debería ser una típica S. Por ejemplo, tengo bicicletas, que sería, ¿cuál es el plural? Ah, me pregunto, ¿en qué sonido termina? Ah, profe, pero acá termina con la E. Ah, mira, un truquito. Pero pronúnciame bicicleta, a ver. Bike. ¿En qué sonido Bike. termina? En K. ¿La K vibra o no vibra? Vibra. No. Ah, bike. Mira, Bike. No, no vibra. no vibra, quiere decir que esto va a ser una S. ¿Cuál es el plural? Es bikes. Tienes que botar aire como desinflarte. Bikes, Bites. bikes. Y ahí está. Esas son las reglillas. Ahora, como te digo, el inglés es tan repetitivo y tan fácil de predecir que mira lo que voy a hacer. ¿Te diste cuenta cómo hice lo del presente simple y el pasado simple, cierto? Sí. Ahora, la pronunciación es casi idéntica, o sea, es súper predecible. Mira lo que voy a hacer. Pero ya no vamos a terminar con las S, sino que vamos a terminar, por ejemplo, con el sonido de la ED. Dice que si el sonido, si termina en, ya no va a ser en E. No, digo que si termina, por ejemplo, en T o en D, más la ED, que lo voy a agregar yo porque tengo que ponerla, ¿te das cuenta? Quiere decir que eso se va a pronunciar así. Igualito con ese símbolo de la, así. Entonces, vamos a borrar esto. Por ejemplo, tengo el verbo want. Cuando le agrego la ED, te das cuenta que termina con T o D. Ujú. Entonces, ¿cómo sería? Wanted. Wanted o wanted, ¿cierto? Es wanted, pero con rápido wanted. Sería Bueno. wanted. Wanted. Tengo need, le agrego la ed. Me doy con la sorpresa de que antes de la ed tengo una d. Tal acá, como me dice. Sería Needed. needed o needed, ¿no? Needed. Needed. Luego dice, si el sonido anterior es voice, quiere decir que esa ed se pronuncia como d. Pero si el sonido anterior es unvoiced, esa ed se pronuncia como si fuera una t. ¿Vamos bien? Key ¿Todo voice. bien? ¿Sí? Sí. Genial. Continuemos. Voy a tener el verbo look, que significa mirar. Look. Look. Ahí está, mira, look. Look. No vayas a decir, ah, look it, profesor. No puede ser look it, porque para que sea look it, acá tiene que haber una T o una D. Entonces, descartado, ¿cierto? Ujú. Ahora, me fijo, antes de la D, ¿qué sonido termina la palabra look? Y una K. Ese sonido de la K, ¿vibra o no vibra? No vibra. No vibra. Entonces, esto va a ser unvoiced. Ahí le vamos a poner unvoiced. Pregunta, esta D, si es unvoiced, ¿cómo que se pronuncia? ¿Como una D o como una T? Como una T. Como una T. Entonces, tú vas a borrar la idea en tu mente y vas a poner la T. Ahora léelo, por favor. ¿Cómo sería? Looked. 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 ¿Te das cuenta? Vamos con el siguiente. Vamos con el verbo learn. Learn, le agrego la ed para que en pasado esté. Ahora, no puede ser learned. ¿Por qué? Porque no termina con T o con D. Entonces, no puede ser esto. Me fijo, el sonido anterior, ¿en qué sonido termina la palabra learn? N. N. ¿La N vibra o no vibra? No vibra. Sí vibra, la N sí vibra. Ah, Mira, ya. sí vibra. Por la E. Claro.
Ahora, quiere decir que esta D se pronuncia De como una D. ¿Cómo se pronunciaría? learned. Learn, nada más. Learn. Mira, en el hipotético caso que fuese una T sería learned, learned. Tiene que salir ahí de tu boca. Pero si No no, sale. normal. Un truco es que la mayoría de personas o lingüistas recomiendan poner una hoja de papel. Si tú ves que sale aire, así, looked, quiere decir que está bien tu T. Si ves que no sale aire, quiere decir que lo estás diciendo como si fuera con una D. Entonces, cuando tú Ok, pronuncias la palabra learn y no se mueva la hoja de papel en tu cara, quiere decir que está bien. Pero si se mueve, está mal. ¿Por qué? Porque lo está diciendo como T. Cuando ok. tú me pronuncias looked con T, debería de moverse ese papel. Y listo. Looked. Y ya mira, te das cuenta que hemos predecido la pronunciación del presente, del pasado. Mira todo lo que hemos hecho el día de hoy. A continuación, se te va a habilitar más que todo tus evaluaciones. Cualquier consulta que tengas, profe, ¿podría mandarme una pequeña explicación de esto nuevamente, un audio de repente? Profe, ¿por qué va así? Profe, ¿cómo se pronuncia tal palabra? Porque, o sea, buscar la pronunciación en un diccionario parece fácil, sí, pero toma tiempo. Toma tiempo. Entonces, profe, ¿cómo se pronuncia esto? En lugar de estar, o me das una lista de palabras, profe, esta ya sé, esta no, esta ya sé, esta no. Profe, ¿cómo se pronunciaría esto? ¿Estará bien pronunciado así? Me puedes mandar audio si gustas. No hay Ok. ningún problema. Voy a mandarte igual este resumen para luego mandarte tu grabación. Ok, Josué, ¿tienes alguna pregunta para mí? ¿O no? ¿O No, todo está bien? aunque esto fue nuevo del Boys and Unboys, sí estuvo bien explicado, sí lo entendí. Solo pues la práctica. Exactamente. Igual yo te voy a mandar ahora un trabalengua, que es el siguiente y es el que quiero que practiques. Dame un segundo. Ahí te lo voy a mandar. Y eso quiero que me mandes un audio para yo poder chequearlo. ¿Ok? A ver, voy a copiar esto, copiar, copiar. Acá lo voy a poner. A ver, guardar imagen. Voy a guardar la imagen. Dame un segundito. Mira, aquí me vas a poner en práctica. En la clase anterior, la última que tuvimos, vimos reglas, ¿te acuerdas de la R, cierto? Del Ujú. water. Entonces, aquí, ¿cómo sería? En lugar de Peter, ¿cómo sería? Peter, Peter. Peter Piper. Aquí, ¿qué sonido tiene? ¿La T o la D? D. La T, porque termina con K. Oh, sí, Y la K no correcto. vibra, sería picked. Fíjate, ponte un papel y si ves que se mueve cuando es con T, lo haces bien. Si no se mueve, está mal. So, diría Peter Piper picked a, lo junto. Peter Piper picked a peck of. So, Peter Piper picked a pickle. Aquí sería con una D. No debería de moverse tu boca. So, Peter Piper picked a pickle peppers. A peck of pickle peppers. Peter Piper picked. If Peter Piper picked a pickle peppers, what are the pickle peppers Peter Piper picked? ¿Te das cuenta? Quiero que lo trates de leer lo más rápido que puedas, obviamente poco a poquito, no Peter Piper picked, así lo haces rápido, ¿vale? Ok. Y me mandas en audio de esto, ya tienes habilitada también, creo que en la plataforma tienes habilitados los ejercicios. En el nivel 4 encuentras las PDFs y hay ejercicios para practicar. Pero también, ah, pregunta, ¿tú tienes acceso a este también? Creo que sí te di acceso, ¿cierto? Al que, sí, Al que sí. dice B12 1 a la siguiente ruta. Si no, me avisas y te lo habilito, ¿vale? Ok. Te vas aquí donde dice, ya tienes el presente, mira, donde dice present tense, tienes todos los ejercicios del presente. Ujú. Profe, una pregunta, estaba revisando las 5 y no entiendo, o sea, yo quiero que hagas, que imprimas, lo tengas tu papel allí, te pongas a desarrollar y te corrijas, ¿no? Acá está tu corrección que yo he puesto. Profe, no entiendo la 3, ¿por qué gets y por qué no getting? O sea, pregúntame, ¿por qué gets, por qué no get? No te quedes con la duda. Luego que terminas estos de aquí, que se supone que terminas, te vas al que dice past, past tense. Y en past tense tenemos past simple con el progresivo. Entonces te vas desde el uno. ¿Se entendió? Sí. Entonces tienes para practicar allí. ¿Tienes alguna pregunta para mí antes que me pase algunos minutos? ¿Tienes alguna pregunta para mí?
¿Alguna duda de repente? ¿Algún material que necesitas? Nope. No, las listas ahí están la lista de verbos también están en la ruta, ¿verdad? Sí, te lo puedo Sí, mandar ahorita sí. por el WhatsApp para que no lo tengas de una vez también. ¿Otra preguntita? ¿No? No, está muy bien. Ok, entonces luego de hoy día se te va a habilitar dos exámenes que no tienen nada que ver con desafíos. Son exámenes. Con esos dos exámenes yo voy a mapear, porque ahorita lo que estaríamos viendo es un básico 5. Hemos acabado 5 meses de clase en estas lecciones. ¿Por qué? Porque tú tienes una buena base y porque me estás entendiendo los conceptos clave. Yo no sé si vas a repasar, vas a ver la lección, pero tienes una base y con lo que te explico, me entiendes. Estamos en el básico 5. Con esos dos exámenes, literalmente terminamos el básico 5 y arrancaríamos el 6 y 7. Pero yo no puedo empezar si es que tú no pasas ese examen. ¿Por qué? Porque para pasar el examen, tú necesitas saberme los verbos irregulares y regulares. Que lo más probable es que yo no sé si ya lo sepas, pero siempre se toman dos clases. Esta sería y la otra. ¿Para qué? Ok. Para arrancar con el presente perfecto y pasado perfecto. Y con eso tendríamos 8 de 12 matices. A ver, 2, 4, 6. 6 matices de 12. Entonces, casi la mitad. Con eso es más que suficiente para ya abarcar otros temas más comunicativos. ¿Vale? ¿Preguntas Sí, antes que está me bien. vaya? ¿No? Está bien. Ok, so that would be all. Bye bye, take care. Ahora te envío tu Ok, lección. Cuídate. bye. Bye bye.